Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz. Muy buenas tardes, noches, mis queridos tormentosos. Qué gusto poder saludarles de nuevo desde este su espacio de promoción y difusión artística, La Tormenta. Yo soy Claudia Cruz y qué rico que están por aquí este viernes 15 de agosto. Una tarde un poco calurosa, pero muy hermosa. Esta noche, pues vamos a tener siempre muchas cosas bonitas, interesantes de qué conversar. Quiero comentarles algo sumamente importante. El día de mañana se celebra en San Pedro Sula la 10ª edición del Health Expedition, que va a estar espectacular. O sea, es la 10ª edición, quiere decir que se ha mantenido vigente por mucho tiempo porque a la gente le gusta, porque hay gente que asiste, porque hay bandas que están emergiendo, porque hay gente que sigue trabajando por esto. Así que hay que ir a apoyar. Nosotros vamos también para allá. Mañana tempranito nos vamos para estar allá. Con toda la energía, con toda la buena vibra desde temprano. Vamos a estar haciendo entrevistas a las bandas que van a llegar temprano. Vamos a hacer un par de videos para nuestras redes y vamos a tener también el live de TikTok que nosotros hacemos siempre, ¿verdad? Para contarles lo bueno que estamos haciendo. Así que los invitamos a que asistan mañana a San Pedro para que vayan a esta 10ª edición del Health Expedition, que van a estar varias bandas de death metal y que va a estar muy bueno. Bueno, creo que hay también de otro tipo, pero de otros géneros también. Así que tenemos aquí en nuestra página el enlace y tenemos videos, tenemos posteadas ahí las fotos de los que van a asistir a esta edición del Health Expedition. Y el próximo sábado, pues es para San Bravo, ¿verdad? Vamos al Toro Metal Fest también, porque andamos activados con el metal hondureño. Y bueno, hoy les comento que hay bastante actividad artística aquí en Tegucigalpa. En Prófugos hay evento también en La Oveja Descarriada, hay evento ¿cómo se llama? En La Taberna, bueno, en todos los bares y restaurantes que siempre nos gustan. También hay gente en Arepas en Tegus, en La Taberna, en Glens también. Pueden ir y escuchar buena música, tener eventos. Nuestros amigos ahí de ¿cómo se llama? De No Name nos mandaron ahorita hace poco el enlace para el evento que ellos tienen también, que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Y por cierto que mañana también hay un tributo a Black Sabbath. Y va a estar así como mucha gente pesada, mucha gente fuerte, dura, por decirlo así, de la escena metalera de Tegucigalpa. Y la verdad es que de Honduras, porque es lo que decimos, o sea, nuestras superestrellas siempre tienen muchas cosas que hacer, así que mañana va a estar también eso interesante. Por ahí les vamos a estar compartiendo. La verdad es que yo hasta ayer me di cuenta, lo escuché ahí en la radio, pero les voy a compartir la información para los que se quedan aquí en Tegucigalpa y pues vayan al tributo que van a estar realizando, porque tengo entendido que va a estar ahí Jaco Amaya, va a estar Cristian de Orings, bueno, un montón de gente que ustedes la conocen, que se dedica al metal desde hace un buen rato. Pero por ahí les vamos a estar compartiendo. Igual les invitamos a que se metan a nuestra página y revisen toda la información de los eventos que hay este fin de semana aquí en Tegucigalpa, para los que pues no pueden ir a San Peters. Nosotros sí, nos vamos y desde allá les vamos a contar cómo estuvo, porque ya saben que se pone bueno. Se pone bueno. Bien, y continuamos entonces. Esta noche tengo una invitada muy especial, como siempre, solo que en esta ocasión estamos comenzando a entrevistar a los escritores, a los poetas, a los narradores que formaron parte del Festival Internacional de Literatura Tegucicanta. Y bueno, comenzamos por la cabeza, ¿no? Este festival tenía como homenajeado el país de Venezuela. Y me encuentro hoy con mi amiga Esmeralda Torres, una venezolana que representó a su país con todas las letras del abecedario y por todo lo alto, y a quien esta noche le agradecemos el tiempo y la paciencia que nos ha tenido para
desarrollar hoy esta conversación. Así que buenas noches, Esmeralda, ¿qué tal? Hola Claudia, qué alegría estar aquí. De verdad te agradezco mucho la invitación y esta oportunidad que tengo para compartir mi palabra contigo y con el pueblo de Honduras y todos los que nos vean. No, encantadísimo, siempre encantadísimo, claro que sí. Para nosotros es un gran honor, en verdad, poder conversar con vos, puesto que la literatura venezolana ha marcado toda Latinoamérica y por supuesto que ha atravesado también la literatura hondureña. Y pues en el transcurrir de los años hemos ido conociendo a Venezuela desde la literatura, desde la política, desde las culturas y las tradiciones que tienen mucha relación con nuestra patria. Así que para nosotros este año es doblemente alegría poder conversar con vos esta noche después de haberte conocido en el Festival Tegucigalpa. Así que no, gracias. Inmensamente agradecida por compartir con nosotros hoy un poquito, un pedacito chiquitito de tu vida, de tu historia, para aquí a todos nuestros tormentosos. Bueno, gracias. Así vamos a tratar de estar a la altura de este acontecimiento tan maravilloso que de verdad que me tiene sumamente complacida. Que te agradezco. Bueno, gracias. Bueno, Esmeralda, comencemos entonces así en materia. Te conocemos como una escritora, ¿verdad? A eso es lo que te has dedicado durante todos estos años. Cuéntanos, ¿cuántos años más o menos tienes de dedicarte a la literatura? Bueno, yo realmente tengo cerca de 34 años escribiendo dedicada a la literatura. Yo comencé en el año 92, empecé escribiendo cuentos y a eso me dediqué durante todo ese tiempo de mi formación como escritora. Comencé escribiendo cuentos y novelas, aunque hasta este momento solo he publicado cuentos. Sin embargo, en el año 2012 tuve un premio por una novela que no se publicó por una decisión personal. Y es en el año 2010 cuando yo me enfrento a la tarea de el reto maravilloso de escribir poesía. Entonces yo comencé, como quien dice, cuando ya tenía un entrenamiento en esta labor y en este oficio de escritora, comencé a escribir poesía un poco después. Bueno, sí. Bueno, de todo lo que has escrito, porque de pasar de ser narrador a ser poeta, me parece que es un paso bien difícil. A mí por lo menos me lo parece que es un paso complicado porque los procesos, aunque es literatura, los procesos con los que se trabajan las dos son bastante distintos. Me parece que la poesía necesita cierta memoria matemática para poder hacer ciertas conversiones. Bueno, yo realmente me dedico, yo escribo verso libre y por supuesto que es distinto, es absolutamente distinto el discurso de la narrativa al discurso de la poesía, pero en ambos me siento absolutamente complacida de escribir y de hecho soy capaz de escribir, de elaborar libros de ambos géneros simultáneamente, que a veces pareciera que pudiera tener alguna dificultad, pero a mí por alguna razón creo que tiene mucho que ver con el hecho de haber sido docente durante algún tiempo y de dar talleres de formación. Tengo la posibilidad como de mantener los dos registros y trabajar en ellos con la misma responsabilidad. Excelente, sí, tenés mucha razón en lo que decís, porque tenés ya bastante camino también recorrido, ¿no? Ese proceso largo que has tenido, ¿cómo fue llegar a las letras? ¿Qué pasó en casa? Porque no es el arte algo que se da como con mucha facilidad en casa, pero ¿cómo fue el impulso hacia la literatura? Bueno, realmente tiene mucho que ver con mi llegada a Cumaná, porque yo nací en Ciudad Bolívar y me vine a Cumaná a estudiar. Yo comencé estudiando en Cumaná y tenía muchos amigos. Yo comencé estudiando idiomas modernos.
y tenía algunos amigos, mis mejores amigos, estudiaban castellano y literatura. Entonces, cuando no estábamos en clases, nos juntábamos y yo sí veía con admiración que ellos participaban en talleres de escritura, que hay una casa aquí, que es la casa del universal poeta nuestro, que es José Antonio Ramos Sucre, y ellos asistían a esa casa, ¿verdad? A hacer talleres de poesía, de ensayo, de crónicas, de cuentos, de novelas, y yo con admiración seguía el desempeño que ellos tenían dentro de como una formación complementaria a su carrera en castellano y literatura. Claro. Un tiempo después me animé a comenzar a escribir y comencé, como ya te dije, con cuentos y empecé yo también a hacer talleres y empezó como a crearse un círculo de amigos alrededor de la biblioteca pública de la ciudad, sitio al que yo llegué a trabajar unos años más tarde y bueno, y desde allí se cimentó y se formalizó mi periodo de formación como escritora. En ese tiempo, además de tus compañeros bueno, que no eran compañeros de carrera, pero sí eran compañeros como del estudio, de la literatura, ¿no? ¿Tuviste maestros de las universidades? Claro, discúlpame que te interrumpa porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Oriente, que es la universidad... ¿Aló? Ajá. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, dale. ¿Aló? ¿Hola? Te escuchamos, Hola. te escuchamos. Claudia, ¿me escuchas? Sí. Bueno, ¿será que tenemos ahí algún problemita con el audio? Te escuchamos, Esmeralda. Bueno, si me escuchas. Sí, te escucho. Ok, te decía que entonces tanto los que estudiábamos idiomas modernos y castellano y literatura, teníamos un complemento, una unidad complementaria que era la unidad de educación, que eran comunes. Entonces por eso éramos compañeros de estudio y teníamos en común esas materias de educación. Entonces, claro, lo que pasa es que entonces en la especialización cada uno tenía sus materias aparte, pero estaba el complemento de las materias educativas que veíamos en las dos carreras por igual. Qué bien, excelente. O sea que tuvieron la oportunidad de ir como entremezclándose, ¿no? Lo que estaban aprendiendo por una parte con lo otro, y me imagino que eso también fue muy enriquecedor, conocer la literatura en otros idiomas de otros países, que a veces no tenemos la oportunidad de conocer porque generalmente la que se estudia es la de Latinoamérica, ¿no? O se estudia muy poco, por ejemplo, los europeos. Y vos sí tuviste esa oportunidad. Bueno, ahí, como te decía, yo inicié en idiomas modernos, pero transcurrieron algunos meses y por razones obvias, mi inclinación hacia la literatura terminó llevándome a estudiar castellano y literatura, y en esa materia fue que me gradué, en esa carrera fue que me gradué. Pero te decía que empezó a formarse un grupo de estudiosos de la literatura, de aspirantes a ser escritores, a escribir cuentos, poesía, que estábamos alrededor de esa casa, que era la Casa Ramos Sucre, pero también alrededor de la Biblioteca Pública Central, donde yo entré a trabajar en el año 95 y desde donde yo terminé siendo facilitadora de talleres de cuentos y de alguna manera de promotora literaria, de promotora de actividades culturales. Hice mi carrera durante 30 años en ese espacio y desde allí fue donde se cimentó con mayor contundencia mi actuar, mi oficio como escritora. Entonces pasé de ser una aspirante que veía a los demás cómo se formaban en la literatura a ser actora de esa intención y de esa búsqueda por lograr lo que finalmente logré, que fue publicar mi primer libro. Hay algunas personas que comienzan a publicar muy pronto. Yo tardé muchísimo tiempo en publicar
por razones que tenían que ver con la realidad de mi país en ese momento. No había muchas opciones para los que aspirábamos publicar libros desde ciudades como la ciudad donde yo habito, que es Cumaná, porque casi siempre las políticas editoriales se concentran en las capitales de los países. Entonces, siendo Caracas el espacio donde las políticas públicas llegaban con mayor intensidad, ¿verdad? Cumaná era un espacio donde para publicar se nos hacía mucho más difícil. Sí, por supuesto. Me imagino porque, bueno, creo que es básicamente lo mismo que ocurre en los otros países de Latinoamérica, ¿no? Que todo se va centralizando, ¿no? Entonces lo que ocurre alrededor es un poquito más complejo que alcance esa documentación, ¿no? O esa preparación. Pero, ¿cómo fue el proceso de decidir, quiero ser narradora y no quiero ser, qué sé yo, dramaturga o poeta? ¿Cómo fue eso? Bueno, tenía mucho que ver con la oferta, con lo que se ofertaba. Habiendo la carrera de castellano y literatura en la Universidad de Oriente, había muchos profesores de esa carrera que eran escritores y alrededor de ellos, ¿verdad? Estábamos una cantidad de admiradores que además de ser sus alumnos, éramos como una especie de club, de cofradía, donde sus lecturas eran nuestras lecturas, las orientaciones de ellos eran muy importantes. Y tengo que mencionar el caso de Rubí Guerra, que es un escritor venezolano de mucha trayectoria, tiene más de 10 publicaciones entre cuentos y novelas. Yo comencé haciendo talleres con Rubí Guerra, pero a la par de eso me fui formando de una manera menos formal con mi maestro Eduardo Gasca, que era profesor ya para ese momento jubilado de la Universidad de Oriente, y es con Eduardo Gasca, con quien yo paso a formalizar de una manera como, para decírtelo con mayor precisión, como más formal en el sentido del el oficio del día a día, de organizar una disciplina alrededor de la escritura, y es él el que se convierte, como quien dice, en mi primer lector. En mi primer lector y en el primer orientador de cómo y por dónde debía ir las lecturas que yo tenía que hacer. Él era la persona, la primera, el primer lector que me decía, esto está bien, métete por aquí, este cuento pudieras darle este giro. Y es en un tiempo posterior cuando yo comienzo a asumir una disciplina de trabajo más comprometido que al inicio no tenía, que yo creo que eso tiene mucho que ver en la formación de un escritor. Cuando un escritor quiere dedicarle su vida a la escritura, tiene que tener una disciplina que haga que ese oficio no sea una cosa de un ir y venir o producto del azar, sino que de verdad que tenga control sobre su actuar como escritor. Entonces eso vino ocurriendo, pasaron algunos años y es en el año 2010 cuando yo publico mi primer libro. Y por algunas razones del destino, el primer libro que se publica es un libro que salió como si fuera una publicación infantil, ya te voy a mostrar, que es que se llama Historias para Manuela. El contenido de este libro, ¿verdad? El cuento que tiene este libro, que la historia que cuenta, Historias para Manuela, es una historia que yo comencé a desarrollar en un taller de novela que estaba viendo con el escritor que ya mencioné, con Rubí Guerra. Y luego me lo pidieron para un ejercicio de una edición y yo lo cedí y salió esta versión, esta edición que formalmente es mi primera edición, pero que es un género que yo no volví a trabajar, la literatura infantil. Luego de eso, de esa publicación, yo ya tenía los cuentos que venía trabajando durante toda mi carrera hasta ese momento, que en un principio este libro, que fue el que finalmente se publicó, que se llama Ahí se ve,
Sí. Cuentos de Última Noche, que es un libro editado por la editorial Fundarte. Ese libro había recibido ya 2 menciones honoríficas en algunos concursos regionales, pero no había podido ser publicado. Y es en el año 2010 cuando yo lo envío a esta casa editorial y el comité evaluador decide publicarlo. Y yo creo que es allí, con la publicación de este libro, donde yo comienzo realmente mi carrera como escritora publicada. Entonces, ¿y el libro de qué trata? ¿Cuál es la temática del libro? Bueno, en este caso, aquí hay en este libro 14 cuentos que narran distintas historias. Se llama Cuentos de Última Noche porque hay 4 cuentos donde se narra la noche anterior a la muerte de 3 personajes, de 4 personajes importantes en la historia de la humanidad. Uno de ellos es Jesús, la última noche previa a la crucifixión de Jesús. El otro es la noche previa al fusilamiento de uno de nuestros héroes, de uno de nuestros libertadores más importantes, que es Carlos Manuel Piar, que fue llamado y conocido como el libertador de Guayana, que es la región donde yo nací. Entonces, ese cuento sobre la noche previa al fusilamiento de Piar es uno de los cuentos que integra este volumen. Pero en general son historias que tienen mucho que ver con el oriente del país, con historias escuchadas cuando yo era una niña, y todas son, por supuesto, historias de ficción, pero algunos relatos incorporan elementos de la realidad, historias que yo conocí, vividas y contadas por algunas personas que tuvieron algo que ver con mi vida. Ok, qué interesante. Y por supuesto que además es un arduo trabajo de investigación, ¿verdad? Porque hay que hacer un poco de estudio, particularmente con los personajes históricos. Sí, una de las cosas que yo siempre le digo a los que participan en mis talleres es que el que quiere ser escritor tiene que ser un lector permanente. No hay posibilidad, yo siempre lo digo, no hay ninguna posibilidad. Yo no creo que exista el caso de un escritor que no sea un lector voraz. Y en este caso, como en casi todas las lecturas que uno va haciendo van sirviendo de alimento para ese universo, tanto narrativo como poético, que uno después escribe y plasma en los libros que uno publica. Claro, por supuesto. Tienen totalmente razón. Es imposible, ¿no? Porque además el lenguaje se nutre de la lectura, las imágenes. Muchas de las cosmovisiones se aprenden también de esa manera, ¿no? Sí, entonces quería comentarte que después de la publicación de este libro, que es el que yo considero mi primer libro realmente, Cuentos de Última Noche, una vez publicado se desató en mí una necesidad de escribir con mayor rigor y mayor disciplina. Y yo comencé a escribir una novela en el año 2010, que fue una novela que después fue premiada en el año 2012, que se llamó La equivocación de Cortázar, que es la novela que te refería, que no ha sido publicada, creo que no se va a publicar nunca. Y a la par de esa escritura de esa novela, había mucho tiempo libre. Yo estaba de vacaciones de mi trabajo como bibliotecaria y comencé a escribir unos cuentos que tenían como centro de desarrollo la ciudad de Cumaná. Este libro, que se llama Un hombre difícil, que después tuvo una mención honorífica en el concurso que después se llamó Premio Estefania Mosca, que organiza la Alcaldía de Caracas y la editorial Fundarte. Y este libro, comencé yo a escribir los cuentos que están dentro de este libro a la par que los que están en este libro, que es El Canto de la Salamandra, que es ya mi tercer libro, que fue ganador de la Bienal Ramón Palomares. ¿Cuál es la característica de ambos libros?
en el libro que lleva como título Un hombre difícil, están las historias está la historia de un bibliotecario, de un hombre que tiene muchos reveses en la vida. Se conoce con el nombre, el personaje se llama Ernesto, es un bibliotecario, y en ese libro se van desarrollando las historias que le suceden a Ernesto, en su vida pobre, en su vida un poco marginal, en su vida de hombre soñador, de hombre que siempre espera algo más y lo que recibe es poco para sus deseos. Y él tiene como centro principal la ciudad de Cumaná. La ciudad de Cumaná, en el espacio que donde yo habitaba en ese momento, que en el centro histórico, y los alrededores de la biblioteca pública. Entonces, los escenarios que se recogen en ese libro son esos escenarios que pueblan la ciudad en ese entorno. Entonces, esa es la característica de este libro, Un hombre difícil, que además, cuando obtuvo la mención honorífica y fue publicado, tiene una presentación hermosísima de Laura Antillano, que es una escritora, nuestro Premio Nacional de Literatura, una de las más sólidas narradoras que tenemos en mi país. Y en ese libro, en esta presentación, Laura sostiene una cosa que yo estoy plenamente de acuerdo con ella, que es un libro que puede leerse como libro de cuentos y como novela también. Porque cada cuento que narra la historia de este personaje, del personaje Ernesto, son historias independientes, pero que pueden hilarse y que al final esa lectura puede verse como una lectura, como la lectura de una novela por fragmento. Bueno, creo que ya he hablado mucho, a ver si tienes alguna otra. No, tranquila, aquí puedes hablar todo lo que quieras, no pasa nada, este espacio es tuyo. Cuéntanos lo que quieras. Yo estoy fascinada escuchándote, estoy fascinada. Bueno, y lo que te comentaba, que yo tengo la posibilidad, y generalmente así es como trabajo, que puedo escribir simultáneamente varios géneros. No tengo que terminar un libro para comenzar otro, sino que puedo... es como decir, la finalización de uno es el descanso para pasar al otro. En ese sentido, cuando yo comencé como a tener ese entrenamiento de que podía sostener dos discursos, ¿verdad? O la concreción de la escritura de dos géneros o de varios géneros a la par, es cuando yo me permito la posibilidad de comenzar a experimentar a ver si me era posible escribir poesía, porque hasta ese momento lo único que yo había escrito me había acercado al discurso narrativo, y por la poesía tenía como una distancia de respeto que era como una línea, ¿verdad?, que yo no me atrevía a cruzar. Y cuando comencé a incursionar en esa escritura, lo hice de manera como secreta. Y en que el enfermo siente que va a morir. Ha llegado la inevitable noche de los tamarindos, la que no se repite. Bueno, mira, aquí estamos viendo un video de una presentación tuya. ¿Esta presentación dónde es? Esta presentación, qué bueno que la traen aquí al aire. Esa es la lectura que yo hice en el Festival de Poesía de Medellín, ahora en el mes de julio, al cual fui invitada a la 35 edición del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Al fin lo que anunciaste se ha cumplido. Allí estoy leyendo, solo me llega si no me equivoco, porque no escucho bien, estoy leyendo poemas del libro La noche de los tamarindos. Canción de la piedra. Es este libro que está aquí. Vine a secar sobre esta piedra este vestido rojo de mi madre, que ganó este el barco de premio papel casi borrado, en la ciudad de Mérida, este espejo roto por un trueno y su relámpago, esta memoria herida. Vine a secar sobre esta piedra lo que encontré en la casa de la infancia, pero no dijo a nadie la mitad de lo que oculto. Voy a secarlo a la orilla del río sobre estas piedras inocentes. Voy a devolverle un tiempo a mis tesoros,
a ver si rescato la fresca pureza de lo nuevo, porque no sé cómo decir pájaro en vuelo, porque no recuerdo el olor de la tierra. Gracias. Bellísimo. Qué bello, Bellísimo. sí. Tan bella la amabilidad, además de ese público. Ese es un lugar precioso. Yo creo que todos los lugares donde yo he leído son lugares que se quedan en mi corazón. Pero ese lugar se llama La Pascasia. Es un lugar allí en el centro de Medellín, donde había una luz preciosa y estábamos allí. Estaba la poeta Melissa Sauma, Lautaro Rivara, una poeta de Colombia, en este momento se me va su nombre, pero en ese lugar había una luz tan cálida y había un clima de tanta belleza que esa lectura es memorable y de verdad que la voy a guardar siempre en mi corazón. En general, todas las lecturas que hicimos en ese festival de poesía tan famoso, con tanto reconocimiento y con tanta trayectoria, como es el Festival de Poesía de Medellín, que de verdad que es un honor haber sido invitada a leer allí. Yo quiero preguntarte por qué el libro se llama La Noche de los Tamarindos. Ok. Bueno, mira, esa es una excelente pregunta porque yo escribí este libro es un libro de poemas donde hay algunos poemas que tienen que ver con el duelo del fallecimiento de mi hermana, y suele pasarme que en la poesía siempre es un momento para hacer de esas situaciones las más dolorosas que uno le toca confrontar y vivir, es cuando quieren salir como discurso, ¿verdad? Siempre es el discurso de la poesía el más adecuado para dar rienda suelta a ese pesar y a ese duelo. Yo escribí ese libro después del fallecimiento de mi hermana y hubo un momento durante la escritura que se me presentó la lectura del maestro Vicente Gervasi, Mi padre el inmigrante, y en ese poema, que es un gran poema de uno de los grandes poemas de la literatura venezolana, y en ese poema está esa frase, en uno de sus versos, que dice, yo en este momento no lo recuerdo exactamente, pero nombra la noche de los tamarindos como la noche más oscura, la noche previa. En mi análisis, en la lectura que yo hice de ese poema, como la noche donde está la encrucijada de un ser humano. Y en homenaje a Gervasi, por eso titulé el libro de esa manera, La noche de los tamarindos. Sí, mira qué curioso, porque los tamarindos, que son un fruto bien ácido, a mí me transporta también mucho a mi infancia, ¿no? Porque yo recuerdo que mi mamá nos ponía a pelar tamarindos y en eso de estarlos pelando los tamarindos nos comíamos unos 2 o 3 y pensaba en eso, ¿no? En la relación que debe ser o que se tiene o que se tuvo en alguna época con la familia, con los hermanos, porque yo me sentaba con mis hermanos también a hacer eso, a pelar los tamarindos, ¿no? La noche de los tamarindos, como ese momento muy íntimo, muy particular, muy familiar. Quiero darte una muestra de ¿Sí? por qué la noche de los tamarindos. Te voy a leer un poema que se llama Silbidos en la noche, que dice así: en el cuarto de los trebejos no se escucha tu llanto, Macarea, ni tus pisadas feroces. Es la hora en que el abandonado está más solo y en que el enfermo siente que va a morir. Ha llegado la inevitable noche de los tamarindos, la que no se repite. No deben temerle al silencio del oscuro, nos dijiste. Va a llegar para cada uno la noche más negra, sentenciaste. Tienen que ponerle un nombre y prepararse para transitarla. Estarán solos y de esa oscurana no se vuelve.
Si escuchan un silbido, esa voy a ser yo. Al fin lo que anunciaste se ha cumplido, pero desde afuera solo me llega un rumor sofocado, madre, semejante al de la soledad y al del olvido. Como puedes ver, no es un poema fácil, es un poema sobre el duelo. Y esa noche... Es una despedida, ¿no? Una despedida. Exactamente, sí. Sabe lo que va a pasar, entonces solo está diciéndole adiós a todos y a todos lo que aman. ¡Qué terrible! ¡Oh! Fuerte, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Bueno, nos estabas contando entonces también acerca del otro poema, del otro libro que habías escrito, que nos hablabas que trabajas en forma simultánea. Bueno, cuando te contaba que tengo la posibilidad de trabajar dos géneros a la par, es cuando yo me doy cuenta de que empiezo a necesitar otra forma de expresar lo que quiero escribir, y es cuando me atrevo a escribir lo que después se convirtió en mi primer libro de poesía, que es este que está aquí, que te voy a mostrar, que es Diario para una tormenta, que es mi primer libro de poesía. A mí me ocurrió una cosa, te voy a contar esta anécdota que casi nunca, creo que no la he contado en público nunca, pero yo tuve la oportunidad de conocer, de tener en mis manos, entre el año 2009 y 2010, creo que más cerca, en el año 2010, el libro de una poeta colombiana que se llama Andrea Cote. Este libro lo publicó el Fondo Editorial Fundarte, que de alguna manera siento como mi casa editorial. Ya tengo 3 libros publicados con ellos. Más adelante voy a hablar de una antología que sale este año. Y yo tuve en mis manos ese libro de Andrea Cote que se llama Puerto Calcinado, que es una edición muy hermosa que hizo Fundarte. Cuando yo leí ese libro, yo sentí que yo podía escribir como ella. Y con mucho respeto lo digo, porque Andrea Cote es una enorme poeta universal, una poeta colombiana que se ha ganado muchos premios, pero cuando yo leí ese libro, yo dije, estas cosas que ella nos hace conocer en sus versos, podrían parecerse un poco a lo que yo estoy, a la búsqueda que yo estoy. Y ahí es cuando me decido a escribir poesía. Y fue cuando di a conocer, mejor dicho, le entregué a mi maestro en ese momento esos textos que yo estaba escribiendo, que no se parecían a lo que ya yo había trabajado, y que posteriormente se convirtió en mi primer libro de poesía, que se llama Diario para una tormenta. Después de eso vino un tiempo de escritura de otros libros de cuentos, de un ejercicio de una novela que se llama Manicuare, y es un tiempo después cuando yo comienzo a escribir mi segundo libro de poemas, que es Resplandor de Pájaro. Resplandor de Pájaro es una edición del Fondo Editorial Trinchera, y en este mi segundo libro, ahí cambia rotundamente mi escritura, da un vuelco, y ya no es esos poemas existencialistas de mi primer libro, sino que yo ando como en una búsqueda de un lenguaje que tuviera más que ver con otros temas, unos temas menos luctuosos, de menor dolor, y creo que es uno de los logros que puede tener ese libro Resplandor de Pájaro, que es mi segundo libro. Te quiero comentar que casi todos los libros que yo he publicado, los he publicado porque han sido ganadores de un premio, y esos premios, el premio, aparte de algunos que traen, que dan un premio en metálico, ¿verdad? Está el premio de la publicación. Sin embargo, Resplandor de Pájaro yo lo había mandado como a 2 concursos y había habido menciones honoríficas, sin embargo, no se había podido publicar.
y lo envié a la editorial Trinchera y la editorial Trinchera decidió publicarlo. Eso fue una de las alegrías de la pandemia, porque ese libro fue publicado durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, cuando no podíamos salir a ninguna presentación, y sin embargo, ese diciembre de ese año, todavía no teníamos la vacuna, llegó una caja que la trajo un taxista a la puerta de mi casa, y en esa caja venían 75 libros de Resplandor de Pájaro, que siempre cuando llega un libro a nuestras manos es una de las alegrías más inmensas que podemos vivir los escritores. Te comentaba que consideraba fundarte mi casa editorial, y precisamente este año se está trabajando en una antología donde va a salir mi poesía escrita hasta ahora, la poesía desde el año 2010 hasta el 2024, en un libro que ya tendremos la oportunidad de mostrarlo y de presentarlo. Un libro realmente hermoso, está quedando precioso, tiene una imagen del poeta venezolano Benito Mieses, que además es un tremendo poeta y es un enorme artista plástico. Y tengo la dicha de que tengo 2 libros, tanto Un hombre difícil como Cuentos de última noche. Las 2 portadas de estos libros son de obras plásticas de Benito Mieses. Entonces, una vez más, un libro mío va a salir con una imagen de mi hermano Benito Mieses, y eso es como un plus para la alegría de un libro nuevo. Y un tesoro para la literatura universal, porque claro, eso es sí, maravilloso, poder decir, mira, tengo la portada fantástica aquí, eso no tiene precio. Así es, tienes mucha razón. Bueno, hablando en el orden cronológico de los libros, ajá, ¿verdad? Entonces, después de Resplandor de Pájaro, vino la escritura de La Noche de los Tamarindos, que ese libro, La Noche de los Tamarindos, fue ganador del Premio Solar que organiza Fundecen en el estado Mérida. En el estado Mérida de Venezuela. Y hago esa aclaratoria porque resulta que hay 3 Méridas en 3 países distintos. Hay una Mérida en México, una ciudad de Mérida en España y una ciudad de Mérida en Venezuela. Y yo tuve la fortuna de enviar un libro de poemas a un concurso que organizan en Yucatán, México, que se llama así, Ciudad de Mérida. Y el libro que mandé, que es este que está aquí, este libro, Mudar la Casa, resultó ganador de ese concurso. Entonces, por eso es que aclaro que La Noche de los Tamarindos es un libro de Mérida, Venezuela, y Mudar la Casa es el libro que obtuvo el premio en Mérida, en Yucatán, México. Wow, fantástico. Bueno, mira, te voy a tener que pausar un ratito porque vamos a ir al segmento de Proscenio y luego pues nos sigues comentando acerca de ese libro que está por salir, de esos libros que están en proceso, de esos libros hermosos que tenés, y quizás nos puedas leer un par de cosas más para nuestros tormentosos. De acuerdo, cómo no, de acuerdo. Bueno, mis queridos tormentosos, vamos entonces al segmento de Proscenio, que ahí les tenemos ya listo el cortometraje de esta noche.
Se ve como un tomate. Che, bajen el volumen. ¿Qué va esperando una llamada de larga distancia? Son 9 pesos. Ay, discúlpeme, señorita, no me alcanza. Se me pasó el tiempo y no me di cuenta. ¿Usted cree que le pueda pagar la próxima vez? Mira, perdóname, no te puedo ayudar, tenés que pagar. ¿No tenés un documento? Sí. Pasa por la cabina 5. ¿Me esperás que voy a hablar con mi jefe? Hola. Sí, papá. ¿Qué querés? Sí, me salvo a los números. Me fui. Por esa negra y su piba yo no la puedo olvidar. El amor que me tenía esa negra no tiene par. Por esa negra y su piba yo no la puedo olvidar. El amor que me tenía esa negra no tiene par. Están confiados y fuertes, ¿verdad? Pero Willy estima que por cada huérfano al menos 5... Gobernabilidad. Honduras no puede auxiliar a sus casi 2 millones de damnificados mientras sigue la búsqueda de miles de cadáveres. Niña, tu familia está bien. Te quiere hablar el embajador. Mira. Buenos días. Buenos Mire, días. yo quería preguntar... Un momentito, por favor. El embajador. ¿Alguien niña. quiere un mate? Sí, yo. Mi papá no se quería salir de la casa. Y a mi papá le llegaron a decir que se saliera de la casa porque se iba a caer la ceiba. Mi papá dijo que no era cierto, que ese árbol no se iba a caer. Que se habían caído las casas, pero que la ceiba no se podía caer. Cuando supimos que no había paso en San Juancito,
empezamos lo primero a preguntarnos qué le había pasado a mi papá, qué le había pasado a mi mamá. Y cuando llegó las primeras personas que llegaron, que se habían venido caminando de San Juancito a la casa, entonces contaron, ¿no?, que se había destruido el centro, que se habían perdido 60 casas, que se habían caído los puentes. Che, ¿cómo es el Y ahora. Debe ser por el tema de la embajada, es un quilombo. Está jodido. A Honduras, pero no es a Tegucigalpa, es a Roatán. Buceo, avistamiento de aves exóticas y todas esas cosas. Recuerda tomarte que nos vemos temprano. Ay, se me olvidó decirte, habló tu hermana. Va a hablar en lo de tu vecina a las 7. Gracias. ¿Aló? Sí, espera un momento. Es para Cristian. Cristian, es para vos. Sí. Apurate, ¿eh? ¿Qué haces, vecina? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo andás? ¿Y la minita? Ah, hablaste. ¿Y qué pasó? Dale, decime. Apúrate. Sí. Ah, pero bien. Apúrate, Cristian. Escúchame, te llamo después porque mi vieja me está rompiendo, ¿eh? ¿Listo? Pero me contás con los detalles, ¿está? Chao, chao. Pero pará, pero son 2 segundos, che. Pero sos una pesada. Mi mamá estaba parada enfrente de la ventana y desde la ventana se miraba el árbol. Y mamá vio como la tierra se tragó la ceiba. Entonces mamá vio caerse a la ceiba. Y eso, y por eso dice mamá que fue noble, pues, para caerse, porque no destruyó nada. Dímelo a mí, ha de vivir que no brillaban, le daba la luz a mi alma y hoy, amor con que vivo para amar. Bueno, ahí estaba este cortometraje, muy lindo, muy interesante. Bueno, esos recuerdos lindos, las historias de casa, de vida, de mucho amor. Bien, estamos conversando esta noche con Esmeralda Torres desde Venezuela, una de las escritoras que asistió a nuestro Festival Internacional de Literatura Tegucicanta. Bueno, Esmeralda, estamos cortísimos con el tiempo, nos quedan todavía 6 minutitos para que nos hables precisamente de lo que estás ahorita cocinando ahí en casita para la literatura. Bueno, ahorita como proyecto tenemos las 2 excelentes noticias, una que ya te mencioné, el libro que va a publicar la editorial Fundarte de mi poesía reunida, y ya se está preparando el libro que ganó el prestigioso concurso Casa de las Américas, que se organiza en Cuba, que fue un libro que yo envié a ese concurso, a ese premio, un libro que se llama Cuerpo Quebrado Lumbre y que ya está trabajándose editorialmente para ser presentado en los próximos meses. Entonces son dos sendas alegrías que de verdad que me tienen emocionada y súper animada, porque lo que ha sido el año pasado y este año han sido años de muchas buenas noticias para mi trabajo como escritora y sobre todo en el ámbito de la poesía. La otra noticia que te quisiera compartir es así como estuvimos en Tegucicanta, ese festival tan hermoso organizado por el poeta salvadoreño Otoniel Guevara y Karen Ayala, la compañera escritora hondureña. Tuvimos, bueno, la oportunidad de estar allá en ese hermoso festival que en esta oportunidad estuvo dedicado a mi país,
a Venezuela, y en esa delegación que honrosamente formé parte, junto con el poeta Antonio Trujillo, Premio Nacional de Literatura, y la poeta Bielsi Arias. Fue un festival cálido, un festival donde de verdad que se conjugaron una de las mejores voces, parte de las mejores voces de este continente, y que yo realmente me traje esa experiencia y la tengo muy cerca del corazón, y todavía no me despego de ese grupo de escritores, de ese grupo de WhatsApp por donde seguimos compartiendo y por donde seguimos dándonos todo el afecto que nació y que se conjugó y que se nutrió tanto del afecto y del amor de ese pueblo hondureño que lo trajimos en el corazón. En los próximos días he sido invitada a participar en un festival en Colombia, el Festival Luna de Locos de Pereira, y bueno, estoy ahorita en esos preparativos para ese viaje. Pero te quería comentar que de este libro, Mudar la Casa, voy a compartir un poema para los que nos escuchan, para los, ¿cómo les dices tú? Para los tormentosos. Voy a leer Hoja de vida de una casa. Dice: la edad de la casa se conoce por su olor, la cara verdadera por su luz. El sabio ritmo de la casa orienta por el mapa de sus muros, ese trazado que solo conocemos en el plano o cuando la miramos desde arriba, cuando ya nos hemos ido, cuando ya no le pertenecemos. Bravo, qué magnífico. Me recuerdas a las casas de cuando éramos niños, ¿no? Esas casas que tenían esos aromas deliciosos. Yo siempre recuerdo que siempre olía a unas especias muy ricas. Sí, los olores se quedan en nuestra memoria. Los olores de la infancia son los recuerdos que tardan mucho más tiempo en desaparecer porque fueron los primeros y los más intensos. Bueno, Claudia, no me quiero separar de esta comunicación contigo sin mostrar el libro de los chifurnios, el libro, sí, la belleza del libro, la antología que nos ofreció participar los chifurnios, que son nuestros amigos Karen Ayala y Otoniel Guevara, que tienen una maravillosa editorial que puede hacer estas bellezas del libro para que todos los que participemos en el festival, ¿verdad? Tengamos libros para compartir con nuestros lectores, con los que asisten a los festivales y con nuestros compañeros poetas de otros países con los que nos juntamos en esos movimientos alrededor de la poesía que son tan maravillosos. Sí, por supuesto, definitivamente que están haciendo una labor espectacular aquí en Honduras. Nosotros estamos encantadísimos, por eso los apoyamos también, porque sabemos que la accesibilidad que tiene la literatura, las obras que hacen, ¿verdad? Los chifurnios, es increíble la accesibilidad, porque a veces los que más deberían leer son los que menos tienen acceso a la literatura, y eso para nosotros es tan valioso que los chifurnios lo estén haciendo. Así que qué bueno, Esmeralda, que también te llevaste el tuyo. Y bueno, mira, Esmeralda, solo quiero comentarte aquí antes de que se me olvide, porque ya se nos va a acabar el tiempo, que aquí Jairo Mejía Rodríguez te manda muchos saludos y un fuerte abrazo. Dice, qué bueno saber mucho más acerca de vos. Jairo es un gran compañero, poeta que conocí ahí en Honduras y que de verdad que fue una suerte encontrarlo, y yo también le mando un gran abrazo. Y seguramente habrá otras oportunidades para encontrarnos, ya sea en otros festivales fuera de Honduras o en Honduras. Abrazos, Jairo. Por supuesto. Yo me imagino que sí. Esmeralda, solo recuérdales aquí a los tormentosos dónde pueden localizarte para apoyar tu trabajo, para seguir tu obra literaria y, por supuesto, si pueden adquirir tus materiales en digital. O bueno, no sé, cargarlo por Amazon, yo qué sé. Yo tengo de redes, estoy en Facebook como Esmeralda Torres,
En Instagram, Esme Torres Oficial. Esas son las dos redes que yo atiendo por donde se pueden comunicar conmigo. Este libro, Mudar la Casa, lo pueden comprar por Amazon. Es un libro se llama Libros del Marqués, que es la editorial que publicó el libro que ganó el premio en México. Y tenemos la posibilidad de comprar a través del sello de Monte Ávila los libros. Hay un libro, ya lo voy a mostrar por aquí. Creo que no lo puse a mano. Así está aquí. No lo puse a mano, que es Callejones sin salida, que es un libro de cuentos, mi antología de cuentos, publicada por Monte Ávila, que también lo pueden comprar a través de internet. Entonces, comunicándose con la casa editorial Monte Ávila. Entonces, bueno, esas son mis redes. Ya por allí también me pueden escribir cualquier solicitud y sabremos orientar lo que sea pertinente para conseguir los libros. Ok, perfecto, Esmeralda. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el a ti, cariño. Claudia. Claudia, gracias de verdad por invitarme. No, yo soy totalmente honrada, siempre. Fascinadísima. Le deseo muchísimos éxitos, Esmeralda, y esperamos poder contar contigo en otra fecha, en otra época, Claro. y que nos hable de esas obras que tenga ya publicadas y de esos viajes donde has Muchas llevado gracias, tu, Claudia. Así será. tu vida Ay, para qué otros bonito. lugares. Gracias. Claro que sí. Y bueno, tormentosos, estamos ya al cierre de nuestro programa. Les agradecemos también a ustedes el tiempo que nos han regalado, la paciencia y todo el cariño, y además el apoyo que nos dan. Les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook como La Tormenta, en Instagram La Tormenta 76, en TikTok La Tormenta Cruz. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar también como La Tormenta, y por supuesto, claro que desde luego que sí, desde su casa, mi casa, la casa de todos los hondureños, Radio Nacional de Honduras en el 101.3 FM y el 880 AM. Nos vemos entonces la próxima. Bye. Este es el programa de difusión artística La Tormenta, dirigido por Claudia Cruz.